Está de moda Chespirito por el estreno de la nueva serie y estamos conociendo detalles de cómo eran las grabaciones, por ejemplo, del Chavo y de cosas que sucedían allí. Gracias a estas situaciones que estamos conociendo, bueno, estamos cancelando a una de sus actrices, nada más y nada menos que a Florinda Mesa, que la conocimos como Doña Florinda. Este momento, bueno, está viviendo una época de cancelación, una funada en internet, y aquí te voy a decir por qué la están funando, y también voy a contar algunos detalles y algunas historias, por supuesto, del elenco del Chavo, que tiene que ver con Florinda Mesa y el trato que ella tenía, y por supuesto también ahí está chispeado Roberto Gómez Bolaño, el gran Chespirito. Así que quédate aquí en este episodio de Hasta Cuándo Tú, Juancho Garrido, porque seguramente vas a recordar tu infancia y también de repente te puedes pegar en la cancelación de Florinda Mesa, o, ¿por qué no?, también la puedes defender, porque aquí puede haber para los dos casos. Así que quédate aquí en este episodio porque vamos a hablar de muchísimas cosas. Lo único que te pido es que te suscribas a mi canal, que me regales un like y que por supuesto comentes este video aquí, que yo seguramente te voy a responder. Pero bueno, para no dejarlo aquí, tú sabes, esperando más el cuento, vamos a lo que vinimos. ¿Hasta cuándo tú nos vas a escuchar? Rompiendo barreras en cada lugar, creando ruidos sin mirar atrás. Juancho te lleva con su gritar, y que ahora no queremos más. Con Juancho Garrido vamos a estallar, trending y risas nos vas a dar. ¿Hasta cuándo tú? Esparta Barbershop VIP, el lugar exclusivo para guerreros. Brain, inteligencia artificial que trabaja para ti. Bueno, y como lo dije al principio de este video, vamos a hablar de la cancelación que está sufriendo Florinda Mesa gracias a la serie Chespirito sin querer queriendo, que bueno, que esta serie, digamos, está ambientada en esos años y nos está contando cómo fue que nació el Chavo del Ocho, y bueno, también otras cosas que hizo Chespirito, como por ejemplo el Chapulín Colorado, los Caballeros de la Mesa Cuadrada, y paré de contar allí cosas que hizo también Roberto Gómez Bolaño como escritor, ¿ok? Pero bueno, lo que nos atañe es que gracias a esta serie, bueno, Florinda Mesa está viviendo una época de cancelación, y es que no la pintan nada bien en la serie. La pintan como una mujer ambiciosa, también la pintan como, digamos, una arribista que se le metió a Roberto Gómez Bolaño entre ceja y ceja y prácticamente acabó con el matrimonio del famoso Chavo, el famoso Chespirito. Y bueno, lamentablemente, bueno, terminó esa relación y ella entra a ser parte importante en lo que se podría decir la producción también del Chavo, cuando ella ni siquiera era productora. Entonces, digamos que eso generó bastantes roces entre el elenco, ella y por supuesto Chespirito. En la serie que podemos ver en este momento gracias a Max o HBO Max, bueno, ahí podemos ver a Margarita Ruiz, que es el nombre del personaje, porque no pudieron utilizar el nombre de Florinda Mesa gracias a problemas legales, ya que bueno, la doña Florinda no le gustaba para nada que se contara la historia de la vida de Chespirito, porque ella sabía lo que le venía, ella sabía lo que le tocaba, y por supuesto ella, no, mi nombre no lo vayan a estar usando. Tampoco se usa el de Carlos Villagrán, ojo, ahí se está usando otro nombre para referirse también a este actor. Pero bueno, vamos a hablar de doña Florinda y la cancelación que está sufriendo. Bueno, y como lo dije, la retratan de una manera terrible. Mira, ella parece como una mujer ambiciosa, posesiva y con mucha influencia sobre Chespirito. Ahí es donde está el problema, ¿no? Y ahí es donde radica el hecho, y yo creo que, digamos, el final de esa época dorada del Chavo, cuando tenía personajes tan emblemáticos como Kiko y como Don Ramón. Porque después que doña Florinda comenzó su relación con Chespirito, ella comenzó a tener mucho poder dentro del elenco y mucho poder también dentro de la producción, y por supuesto también lo hacía a través de Chespirito, que era el gran productor de esta serie. Y bueno, ella se fue metiendo por allí y fue teniendo mucho peso, cosa que a los demás les molestaba, porque
ellos al principio se sentían como una familia, que todos tenían el mismo peso y todos tenían la misma importancia, pero después con el tiempo esto no pasó o no siguió pasando y bueno, doña Florinda se agarró todo para ella. Entonces, ¿qué sucedió allí? Bueno, sale Carlos Villagrán, se va de El Chavo y también se va Don Ramón, que bueno, después volvió, pero no volvió al Chavo, sino que volvió a la serie Chespirito porque ya no soportaba trabajar con doña Florinda. Así que bueno, ya de por ahí la cosa estaba mala. Después vimos ese Chavo que tenía personajes, sobre todo una niña que era la misma Florinda Mesa, que, oye, no recuerdo cuál era el nombre, yo después se los pongo aquí para que ustedes lo recuerden y también una foto de ella. Entonces comenzaron a aparecer personajes que, digamos, no quedaron en el imaginario público como los grandes personajes de los primeros momentos del Chavo, ¿no? Kiko, Don Ramón, el señor Barriga, el profesor Girafales, la misma doña Florinda, la bruja del 71, el Chavo. Bueno, esa primera camada de elenco que tuvo el Chavo, que fue excelente y que lamentablemente todo termina en el, digamos, episodio más emblemático del Chavo, que es el Chavo en Acapulco, y que bueno, ahí comienza la ruptura de este elenco, ¿no? En la serie, si ustedes la están viendo, se centra mucho en ese episodio y también recordando las cosas que hizo Roberto Gómez Bolaño, pero sí se centra bastante en cómo fue, digamos, la grabación del episodio del Chavo en Acapulco, porque sí, allí comenzó la ruptura y comenzó a verse, digamos, la influencia de Florinda Mesa sobre Chespirito, pero influencia negativa, y también se pueden ver la ruptura del mismo Chespirito con su familia, con la que era esposa. Y bueno, lamentablemente pasó lo que pasó y que todo el mundo conoce, que bueno, Chespirito la deja para irse con Florinda Mesa y termina, digamos, esa relación que tenía, bueno, con 6 hijos y todo. Así que bueno, la doña Florinda Mesa no se guardaba nada. Por ejemplo, aquí podemos constatar que el mismo Carlos Villagrán reveló en una entrevista que en varias ocasiones Florinda Mesa tenía trato preferencial con Chespirito. Entonces ya por ahí el elenco, bueno, a él no le gustaba esto y él dice que eso desequilibraba el elenco y que bueno, generaba esas rencillas internas y todo aquello. En el foro o donde grababan, doña Florinda asumía roles, escuchen bien, de guionista, productora y directora artística, lo que le otorgó mucho poder y cosas que ella no estaba contratada para eso, ella simplemente lo hacía porque tenía poder sobre Chespirito. Y de verdad yo me pregunto, ¿qué le hizo esta mujer a Roberto Gómez Bolaño? Porque una persona que deja una familia de 6 hijos, una esposa que si ustedes ven la serie, esa mujer lo apoyó en todo, hasta le cosió el traje del Chapulín Colorado y la deja todo por doña Florinda o Florinda Mesa, que a mí se me liga el personaje con la actriz en la vida real. Entonces deja todo eso y, oye, de verdad esta mujer agarró una influencia sobre Roberto Gómez Bolaño increíble, tanto que él la dejaba hacer estas cosas que él jamás dejaba que sus actores hicieran, porque él era, digamos, muy controlador de sus personajes. Él quería que se hicieran tal cual él los escribía. Él era muy receloso de eso. Y con Florinda Mesa eso no pasó. Ella podía hacer lo que le diera la gana, reescribía los guiones, los acomodaba para ella, y Chespirito dejaba que eso pasara. Entonces ahí tú decías, ¿qué le hacía? ¿Qué le hizo doña Florinda a Chespirito? ¿Acaso tenía poderes? Poderes que algunas mujeres tienen sobre los hombres. O le hacía un tecito de pantaleta todas las mañanas y ese pobre hombre llegaba a ese set o digamos a ese foro todo embrujado por esta mujer. La bruja del 71 no era la bruja. Aquí la verdadera bruja era Florinda Mesa. María Antonieta de las Nieves, que era la Chilindrina, y Carlos Villagrán alegaban que se vivía metiendo en asuntos creativos y generando favoritismos que rompieron toda la dinámica del elenco, y para mí esto acabó con la época dorada del Chavo, y por eso es que algunas veces no recordamos capítulos del Chavo más, digamos, más actuales, pero actuales, digamos, después de la salida de Kiko y Don Ramón, ¿no? Porque de verdad que esos capítulos quedaron en la nada. Todos recordamos el elenco principal. Esos capítulos sí los recordamos todos, pero los que vinieron después... También hay una historia aquí
que bueno, que se cuenta tras bambalina, y es que Carlos Villagrán afirmó una vez que Florinda Mesa tuvo un acercamiento romántico con él mientras aún estaba casada con Roberto Gómez Bolaño. Oh, oye, vale, pero mujer, ¿qué sucede? Oh, estos cuentos serán verdad, porque eso también hay que verlo, ¿no? Porque puede ser que con, tú sabes, esas broncas que se tenía allí, la gente habla de más, inventa cuentos, lanza chismes. ¿Para qué? Para generar escozor en los otros, para también tratar de tumbar una imagen, y puede ser que esto haya sucedido. Pero bueno, esto lo dijo Carlos Villagrán sobre Florinda Mesa, y dice que él incluso le pidió a Roberto Gómez Bolaño que lo echara de su vida, ¿vale? Aunque Carlos Villagrán negaba rotundamente problemas relacionados con Florinda Mesa, pero es que después lo dice como tal, su salida en 1978 marcó un punto de quiebre con el equipo. Y bueno, lo que vengo diciendo, ¿no? Cuando sale Kiko, de verdad, pierde algo de magia este programa. Y bueno, Carlos Villagrán se viene a Venezuela, recuerden, él hace un programa que se llamó Federico, muy malo, malísimo ese programa. Después hizo Kiko Botones, pero eso fue más adelante. Pero Federico, él quiso hacer como una versión del Chavo en Venezuela, y la verdad no le salió nada, pero nada bien. Ahí él tenía también una niña, tenía un niño como el Chavo, se trajo a Don Ramón, cosa que, bueno, de verdad partió al elenco del Chavo, y él quiso replicar esto aquí en Venezuela, pero no le salió porque ustedes recordarán que la magia del Chavo está en sus guiones, y los guiones los hacía Roberto Gómez Bolaño, Chespirito. También la chilindrina María Antonieta de las Nieves afirmó que Florinda Mesa cuidaba demasiado sus escenas y que se metía en decisiones de producción sin ella ser productora, cosa que de verdad en un set de grabación eso, oye, genera mucha molestia. Que un actor que supuestamente tiene el mismo peso que tú también haga como que rol de productor cuando no es productor. Entonces eso también los tenía, tú sabes, a ellos con esa molestia, a los demás actores del Chavo. Y también cuentan las malas lenguas que el mismo don Ramón Valdés, se fue harto de ese set y dijo: no vuelvo más, porque no soportaba el ambiente tóxico que empezó a generarse cuando Florinda Mesa se volvió más importante e influyente con la producción. Entonces fíjense todo lo que generó, la relación que ella tenía con Chespirito, con Roberto Gómez Bolaño, y que prácticamente acabó con el Chavo del Ocho como lo conocemos nosotros, y después generó un Chavo, un programa que era un programa cualquiera, de verdad. No tenía las mismas situaciones cómicas que cuando estaba Kiko y cuando estaba Don Ramón, que prácticamente toda esa culpa la tiene Florinda Mesa, y por eso es que a ella la están cancelando, la están funando en este momento, porque todo el mundo se está dando cuenta, gracias a la serie, que ella era así. Y si ya la gente la estaba cancelando por lo que se ve en la serie, bueno, acaban de revivir una entrevista de hace más de 20 años de doña Florinda con Roberto Gómez Bolaño, en donde, oye, las palabras que ella dice sobre los hijos de Chespirito, bueno, la verdad que dejan mucho que desear, y ahora la gente también la está agarrando con ella por esa entrevista. Él tenía 7 grandes defectos, 6 hijos y una esposa. Entonces... No, como defecto. Claro. Pero entonces... 6 hijos maravillosos, ¿cómo puede uno? Como, si fueran míos serían maravillosos. Si fueran míos serían maravillosos. De todos modos, ¿o no? Pero no siendo míos eran un problema y eran un defecto. Oye, ¿verdad? Terribles palabras para expresarse de los hijos de tu pareja. ¿Cómo tú vas a decir eso? De verdad. ¿Cómo tú vas a decir que son un defecto, un estorbo? Oye, increíble, ¿verdad? Ahora, lo que a mí me llama mucho la atención es la postura de Roberto Gómez Bolaño. Porque si tú ves la serie, uno ve a una persona que de verdad era vivaz, era una persona que luchaba por sus cosas, por lo que él pensaba que era justo, luchaba también por su trabajo, y también tú lo veías muy cercano a su familia, que amaba a sus hijas, que amaba a sus hijos, y de repente tú lo ves en esta entrevista como él deja que esta mujer se exprese así de sus hijos. Y simplemente él lo que atina a decir es: bueno, vale, tampoco así, pero ok. Oye, no. Entonces es como que el personaje cambió, o sea, la persona cambió. O sea, que esta mujer hizo que Chespirito cambiara a ser un señor dócil,
que se dejaba hacer todo lo que esta mujer quisiera. Bueno, fíjense todo lo que estoy hablando en este episodio, ¿no? Que ella prácticamente en un momento era la productora del programa, tomaba decisiones creativas, escribía guiones, y Roberto Gómez Bolaño se dejó hacer todo eso. Entonces como que esta mujer ejerció un poder, digamos, psicológico sobre Roberto Gómez Bolaño, porque en esa entrevista se ve claramente como él se siente como que ninguneado por ella, porque se expresa terriblemente de sus hijos y él no atina a decir otra cosa y no la calla, no le dice, mira, vale, eso no es así, sino que bueno, vale, pero tampoco es que bueno, tú sabes que, oye, de verdad que la postura de Roberto Gómez Bolaño aquí es bastante rara. Y esto nos pone a pensar una cosa, ¿está bien la cancelación de Florinda Mesa? ¿O acaso estamos también nosotros aceptando mucho de Chespirito? ¿Por qué a Chespirito no se le cancela si él también estaba ahí al lado de ella y prácticamente dejó y con su postura, vamos a decirlo, afirmó lo que ella estaba diciendo de sus hijos? Entonces, todo le cae a Florinda Mesa. ¿Por qué a Chespirito simplemente le reímos todo y a Florinda Mesa la cancelan? Entonces hay que ponerse a pensar, ¿no será que también a Chespirito hay que cancelarlo? Porque él también dejó que todo esto pasara. Tanto el final del Chavo como dejarse influenciar por esta mujer, por Florinda Mesa, dejar que se le vayan actores, dejar que, digamos, la situación dentro del elenco, bueno, pasara a mayores, y también la situación que él vivió con lo que es su familia, sus hijos. Y fíjense lo que pasó en esa entrevista, como él simplemente dejó que Florinda Mesa se expresara así de sus hijos, y él simplemente no atinó a decir más nada, sino que bueno, solamente para decir, bueno, tampoco tanto, pero no es la forma, esa no es la forma. Entonces, ¿está bien eso? O también podríamos estar viendo algo aquí, digamos, de trato preferencial a el gran Chespirito. ¿Qué piensas tú? ¿Tú piensas que está bien la cancelación? ¿Tú también la estás cancelando? ¿Tú también piensas que doña Florinda es una mala persona o Florinda Mesa fue una mala persona y que hizo que todo esto sucediera, que gran parte del elenco del Chavo estuviese molesta y también, por supuesto, que se fueran de esta gran serie que dejó marcada la niñez de muchísima gente en Latinoamérica? ¿Piensas eso? Coméntame aquí en este episodio, a ver qué piensas tú. ¿Estás viendo la serie también? Échame todo ese cuento. Por supuesto que yo también voy a responder esos comentarios y la idea es que sigamos toda esta tertulia a ver y en qué termina, por supuesto, en los comentarios, y tú me digas allí qué piensas. Si eres como yo, que siempre está pendiente de su look, Esparta Barbershop VIP, porque allí sí te entienden tus requerimientos y te dejan exactamente como tú quieres. Desde los más chamos hasta los más adultos, dejan el aspecto de su apariencia en manos de sus expertos barberos. @spartabarbershop.vip en el Centro Comercial Estancia en La Piedad Caudare. Sparta Barbershop VIP, el lugar exclusivo para guerreros. ¿Tienes una marca o un emprendimiento y sientes que la atención al cliente está siendo eficiente? Bueno, te tengo la solución y te estoy hablando de Brain, la inteligencia artificial que llegó para optimizar todo ese proceso de atención al cliente, ya que ella trabaja para ti de una manera muy humanizada y que los clientes se van a sentir bien tratados. Recuerda, Brain, la inteligencia artificial creada, optimizada y por supuesto desarrollada aquí en Barquisimeto, en Venezuela, para que tu atención al cliente sea de verdad eficaz y eso se genere en más ventas. Contáctanos, por supuesto, a través de @braincontacto y por allí, por supuesto, vamos a hacerte una demostración para que de verdad sepas y llegues al futuro de la atención al cliente. Brain trabaja para ti. Bueno, eso fue todo por este episodio. Hoy fue un poquito más de chisme y más de meternos en la vida artística de alguien, pero es que a doña Florinda o a Florinda Mesa le están dando hasta con el todo y bueno, había que hablar de eso. Si no estás viendo la serie, te la recomiendo, es muy buena serie. Si viste El Chavo, digamos que te vas a sentir identificado, vas a recordar tu niñez, vas a ver cosas allí que te van a gustar muchísimo y que te van a generar bastante nostalgia. Pero también vas a ver cosas como la historia de Florinda Mesa y cómo se fue entrometiendo en todo lo que fue la producción de El Chavo y en la vida de Chespirito. Así que bueno, gracias por estar allí, gracias
por apoyarme, gracias por ver este episodio. Y como siempre digo, bueno, suscríbete a mi canal, regálame un like y también coméntame aquí este episodio. Sígueme también en mis otras redes sociales, tanto Instagram como TikTok, que ahí siempre tengo bastante contenido que seguramente a ti te va a gustar. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.